Buenas tardes, el tema que les presentaré trata sobre la diversidad de anfibios y reptiles en Montaña de los Pozuelos, municipio de Guanare, estado Portuguesa, Venezuela. Los investigadores somos los que estamos señalados en la diapositiva, pertenecemos a Sojavirú y parcialmente al doctorado en biodiversidad de la UNEYES Guanare. Como introducción, ya he señalado que el norte de Sudamérica, específicamente Ecuador, Colombia y Venezuela, en la zona andina, son los de más alta diversidad a nivel mundial, pero muy exclusivamente de los grupos de aves y anfibios. El tema central que está en esta presentación es relacionado con la herpetofauna, es decir, anfibios y reptiles de la zona andina de una porción de acá de Venezuela, que es Montaña de los Pozuelos. El estudio fue logrado gracias al financiamiento que prestó la Embajada Británica en Caracas para lo que es el inventario participativo de biodiversidad como estrategia para su conservación. Básicamente nos centraremos entonces en lo que es los anfibios y reptiles de la zona. El periodo de tiempo en que se realizaron los muestreos fue de 35 días durante este lapso de tiempo señalado en la diapositiva. Las técnicas utilizadas fueron transectos ad libitum para lo que es la detección de rastros e individuos, trampas de fosos para su captura y entrevista a los pobladores para conocer su perspectiva y lo que es la riqueza en el lugar de las especies de estos grupos, señalando que la más abundante es las serpientes del género Botrus, es decir, las mapanares, que para ello implica un problema de salud pública, pero que forma parte de la diversidad de la zona. Se utilizaron también guías visuales para poder identificar las especies y aquellas que no fueron identificadas en campo fueron posteriormente procesadas en la colección de herpetología de la UNEYES Guanare. En la presentación mostrada durante la mañana referente a las comunidades de aves, se hizo referencia a que Montaña de los Pozuelos es un macizo montañoso ubicado entre los estados Lara y Portuguesa, con altitud media entre 1.200 a máximo 2.100 metros sobre el nivel del mar, con algunas localidades donde se realizaron muestreos por debajo de los 1.200 metros, y que la vegetación predominante en el lugar es de bosque muy húmedo premontano y bosque muy húmedo montano bajo o selva nublada. Como resultado, cabe destacar que desde el año 2013 hasta la presente fecha se han detectado más de 20 especies de anfibios, representadas principalmente por la familia Bufonidae, Hylidae, Leuperidae y Leptodáctiles, que aportan más del 90% de las especies e individuos en la zona. Muchas de ellas son, digámoslo de esta manera, de suma importancia como especies que controlan ciertas plagas, principalmente zancudos, y además por su importancia en la diversidad biológica del entorno. Aditivamente, el grupo de los reptiles aporta más de 40 especies para la zona, donde las serpientes son muy abundantes y las que más destacan por, digámoslo así, por su valor como problema de salud pública para los pobladores, están las del género Botrus o Mapanares. La importancia ecológica de los anfibios y reptiles en esta zona abarca desde el caso del número, abundancia o riqueza, que comprende 21,80% de las especies del territorio nacional que están representadas en esta zona, tanto de anfibios como reptiles. En el caso de los anfibios, de la selva nublada y los bosques muy húmedos premontanos de Montaña de los Pozuelos, estos van a funcionar como bioindicadores de salud de los ecosistemas. También tenemos en este caso particular poblaciones que funcionan como controladores de especies plagas, principalmente insectos, en el sector, debido al cual deberían ser conservados y que aporta junto con las aves un componente de importancia de conservación para la zona. Y finalmente, muchos de ellos juegan papeles importantes para lo que es la integridad de la cadena trófica en el lugar. Tal como se señala en esta diapositiva, hay un gran componente tanto de anfibios como de reptiles que se encuentran representados en esta zona. Hay algunas especies que están en proceso de identificación, por lo tanto se pueden considerar que son endémicas del lugar, debido a que este tiene,
digámoslo así, una altísima importancia biogeográfica y ecológica, por ser una zona de convergencia entre lo que es la cordillera de la costa, las cordilleras de los Andes venezolanos y el sistema llanero o llanos del Orinoco de Venezuela. Como conclusiones, tenemos que se deben realizar más estudios taxonómicos, particularmente del grupo de los reptiles en el lugar, porque muchas de esas especies son potencialmente nuevas para la ciencia y además podrían ser endémicas para la Sierra de Portuguesa. Aditivamente, se debe evaluar las tasas de envenenamiento por serpientes como problemática de salud pública en el lugar y además monitorear los grupos de anfibios que están presentes en los hábitats de selva nublada y bosque muy húmedo premontano de montaña de los Pozuelos por ser bioindicadores de la salud de estos ecosistemas. Y por último, continuar la evaluación de biodiversidad, no solamente de la herpetofauna, sino también la de la ornitofauna y los otros grupos, como base central para la creación del Parque Nacional Montaña Los Pozuelos. Tal como se señaló esta mañana, para conservar la biodiversidad de Montaña Los Pozuelos, la principal estrategia es la de la conservación in situ, es decir, la creación del Parque Nacional Montaña Los Pozuelos, para el cual se va a desarrollar un manejo, una planificación que no debe ser tomada a la ligera para evitar la fragmentación y aislamiento de las poblaciones de anfibios, reptiles, aves y de los otros componentes de la biodiversidad en el lugar, tal como está ocurriendo esa problemática en el Parque Nacional del Guache. Para el aprovechamiento de todo este componente se deben tomar en cuenta que los recursos en la zona tienen que ser manejados a través de la capacitación de medios de vida sostenibles para ir reduciendo esas tasas de deforestación y esas tasas de lo que es el tráfico ilegal de vida silvestre, de la cual es una realidad que no escapa al componente faunístico que está presente en toda la Sierra de Portuguesa, muy particularmente a lo que ocurre en Montaña de los Pozuelos, donde hay una alta tasa de especies que pueden ser endémicas y nuevas para la ciencia. Sin más a qué referirme, muchas gracias por su atención. Acá está mis correos para contacto. Si tienen preguntas, dudas, sugerencias, quedo de ustedes. Muchas gracias.